Bienvenidos a la edición nocturna de France 24 y muchísimas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu, vamos con las noticias. Nueva imagen para la historia. Nicolás Maduro encarcelado en una prisión de la DEA en Estados Unidos a la espera de juicio por narcoterrorismo. El presidente de Venezuela fue capturado junto a su esposa, recordemos, por las fuerzas especiales estadounidenses en Caracas la pasada madrugada. Delcy Rodríguez debe asumir como presidenta encargada por orden del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para garantizar la defensa de la nación. Horas antes, la actual vicepresidenta exigió la liberación de Maduro y negó estar cooperando con Estados Unidos, desmintiendo así la versión de Donald Trump. En otras noticias, Japón y Corea del Sur denuncian que Corea del Norte ha lanzado misiles balísticos hacia el Mar del Este. El armamento habría volado 900 kilómetros, según el ejército de Seúl, justo antes de que el presidente surcoreano partiera hacia China para reunirse con Xi Jinping. Iniciamos en Estados Unidos con una nueva imagen para la historia. Se trata del presidente de Venezuela, ahí lo ven, encarcelado en una prisión de Brooklyn, custodiado por agentes de la DEA a la espera de comparecer ante el Tribunal del Distrito Sur de Manhattan acusado de narcoterrorismo. Recordemos que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados en Caracas la pasada noche por agentes de las Fuerzas Especiales Delta de Estados Unidos y desde la capital venezolana fueron trasladados en helicóptero hasta el buque de guerra USS Iwo Jima en el Caribe, que se dirigió luego hasta Guantánamo y de ahí un avión del gobierno estadounidense los llevó hasta un aeropuerto militar de Nueva York. Por otro lado, desde esta medianoche Estados Unidos levanta el bloqueo aéreo que impuso sobre Venezuela, mientras en Caracas Delcy Rodríguez rechazó la versión ofrecida por Donald Trump y Marco Rubio, que después de anunciar que Washington va a gobernar temporalmente al menos Venezuela, aseguraron que la actual vicepresidenta estaba dispuesta a cooperar. Posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia le ha ordenado tomar posesión como presidenta encargada ante el vacío de poder. Nuestra corresponsal Daniela Zambrano nos amplía. Hay una particularidad en este fallo del Tribunal Supremo de Justicia y es que no habla de una falta absoluta del presidente de la República, sino una falta temporal. En este caso, automáticamente Delcy Rodríguez puede asumir las funciones del Ejecutivo sin que se tenga que llamar a elecciones en los próximos 30 días, como rezaría la Constitución en caso de que fuera una falta absoluta del presidente en ejercicio. ¿Cuáles son las facultades ahora de Delcy Rodríguez? La del Ejecutivo por 90 días, con 90 días prorrogables, y allí la Asamblea Nacional sí debe decidir si se declara la falta absoluta para entonces, posteriormente, llamar a elecciones. Por lo pronto, lo que se conoce a esta hora es que Delcy Rodríguez asumiría el cargo de presidente encargada. Sin embargo, hay mucha incertidumbre alrededor de esto. El presidente Donald Trump decía que Estados Unidos encabezaría un gobierno de transición con funcionarios de Estados Unidos junto a funcionarios venezolanos. Sin embargo, no daba nombres. Lo que sí dejó asomar en esa rueda de prensa es que el secretario de Estado, Marco Rubio, está en conversaciones con Delcy Rodríguez. Posteriormente, la declaración de Delcy Rodríguez fue totalmente lo contrario, diciendo que en Venezuela había un único presidente, que era Nicolás Maduro, y se mostraba junto al alto mando militar, el ministro de la Defensa, el ministro de Interior y Justicia, el presidente de la Asamblea Nacional, que es su hermano. Entonces, esto generaba confusión. Desde Estados Unidos se dijo también que se iban a evaluar las acciones que se tomaran en Venezuela por parte de estos funcionarios para decidir en las próximas horas cómo sería esta transición luego de que capturaran tanto a Nicolás Maduro como a Cilia Flores y ya estuvieran en territorio estadounidense rumbo a una cárcel militar. Desde la oposición la estrategia es totalmente la contraria. María Corina Machado, la líder opositora, a través de las redes sociales ha insistido en que en Venezuela ya hubo elecciones el año pasado, que habría ganado Edmundo González Urrutia según las actas mostradas por la oposición y que debería ser Edmundo González Urrutia quien asuma la presidencia. Pero todo esto es información en desarrollo, muy confusa, y de hecho también por eso las personas que no apoyan a la administración de Nicolás Maduro no han querido salir a las calles a
celebrar, no solo por miedo, sino también por no saber qué viene ahora, quién quedará bajo administrando el gobierno venezolano y los próximos acontecimientos. Y en la región, en América Latina, mientras líderes de izquierda como Lula da Silva o Claudia Sheinbaum han condenado la injerencia de Estados Unidos en la soberanía nacional de un país latinoamericano, líderes de derecha como Javier Milei o Daniel Noboa han aplaudido la captura de Nicolás Maduro. Una división que también se ha expresado en las calles. En Ciudad de México, un pequeño grupo de personas exigió la liberación de Maduro frente a la Embajada de Estados Unidos con pancartas en las que se leía "No somos su patio trasero" o "Basta de amenazas a Venezuela, México y Colombia". En Brasil, también decenas de personas protestaron en las calles de Brasilia y Sao Paulo contra la intervención militar de Estados Unidos, horas después de que el gobierno reconociera a la vicepresidenta Delcy Rodríguez ya como presidenta interina de Venezuela y de que la viceministra de Exteriores indicara la necesidad de una reunión ministerial de urgencia de los miembros de la CELAC. En Bolivia, en La Paz y en Santa Cruz, decenas de venezolanos festejaron la captura de Maduro y pidieron el reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela. Panamá, Costa Rica y otros países también han sido escenario de muestras de apoyo a la operación estadounidense. Ante el obelisco en Buenos Aires, cientos de venezolanos celebraron la captura de Nicolás Maduro con palabras de agradecimiento para Estados Unidos y con la esperanza de regresar a su país a pesar de la incertidumbre. Bien, y en Colombia también decenas de venezolanos han salido a las calles para celebrar la captura de su presidente. Nuestro equipo de enviados especiales a la ciudad fronteriza de Cúcuta, un paso clave del éxodo venezolano de los últimos años, nos envía el siguiente reporte. Con cánticos y alegorías a lo que describen sería el inicio de la libertad de su país, Venezuela. Decenas de ciudadanos venezolanos residentes en la ciudad fronteriza de Cúcuta se dieron cita en este punto, en cercanías al área que es conocida como el Malecón, para celebrar la captura de Nicolás Maduro. Bueno, primeramente dándole las gracias a Dios en este momento, de ayer a hoy, principalmente por lo que nos está sucediendo en Venezuela. Es una victoria más de muchas derrotas que hemos tenido. Esto es una gran victoria. Muy asustado, porque tengo familiares que están cerquita de Miraflores. Allá, pues yo soy de Caracas, la capital, y están cerquita de allá prácticamente a metros. Y me estoy como asustado porque ellos son perjudicados. Pero que sea la voluntad de Dios, primeramente todo. Ahora cambiamos de información, hablamos de un nuevo episodio de tensión en la península de Corea. Y es que el Estado Mayor de Corea del Sur detectó el lanzamiento de varios misiles balísticos desde la región de la capital de Corea del Norte, de Pyongyang, hacia el Mar del Este, que volaron unos 900 kilómetros. La maniobra militar coincide además con la partida del presidente surcoreano Lee Jae-myung hacia China, donde en la agenda de su encuentro con Xi Jinping figura abordar el programa nuclear de su vecino del norte. El gobierno de Japón ha confirmado y condenado a la vez el lanzamiento de misiles norcoreanos. Estos lanzamientos de misiles balísticos violan las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU y constituyen un grave problema para la seguridad de nuestros ciudadanos. Japón ha presentado una enérgica protesta y condenado enérgicamente el lanzamiento de misiles de Corea del Norte a través de la vía diplomática en Beijing. El Ministerio de Defensa seguirá trabajando estrechamente con Estados Unidos, Corea del Sur y otras partes para proteger la vida y los bienes de nuestro pueblo, dedicando todos los esfuerzos a la recopilación de información, el análisis y la vigilancia. Bien, y en las últimas horas también tuvo lugar otro bombardeo. Francia y Reino Unido atacaron Siria, en particular posiciones que presuntamente eran un antiguo almacén de armas subterráneo utilizado por el autodenominado Estado Islámico, según informó el ministro de Defensa británico, que detalló además que apuntaron contra túneles de acceso a las instalaciones y que a falta de una evaluación exhaustiva, la operación había sido textualmente un éxito. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. Enseguida regresamos.